Morazán, vida y legado. Después de 3 siglos de dominación española, con el ascenso al poder de la Casa de los Borbones, se inicia una serie de reformas en el sistema político y administrativo de las colonias en América. Algunas de estas medidas resultaron no gratas para los colonos, que veían en ellas una limitación a su poder, así como efectos negativos en su economía. A finales del siglo XVIII se producen las llamadas revoluciones ilustradas, es decir, la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que resultan ser el caldo de cultivo de la teoría del liberalismo económico. Sumado a esto, surge el republicanismo como sistema de gobierno. España es invadida por Napoleón en 1808 y esto genera una crisis interna que incide drásticamente en el control de las colonias. Y es precisamente en este contexto que nace y crece Francisco Morazán, justo 4 años después de la toma de la Bastilla. Francisco Morazán nace el 3 de octubre de 1792 en la villa de San Miguel de Tegucigalpa, siendo hijo de don Eusebio Morazán y doña Guadalupe Quesada. Fue bautizado el 16 del mismo mes por el cura Juan Francisco Márquez, y es muy poco lo que se sabe en realidad sobre la niñez de Morazán. Sin embargo, según Jorge Mejía Solís, sus primeras letras le fueron enseñadas por sus tíos, Juan Miguel y José Inés. Luego, en 1804, asiste a la clase de gramática latina impartida por el fraile José Antonio Murga. Sin embargo, esta fue clausurada el año siguiente. Ya siendo adolescente, viaja a Monacelí con su padre y colabora con él en sus negocios, pero además en su tiempo libre se ofrece como voluntario en la municipalidad, donde realiza trabajos de oficina. Luego regresa a Tegucigalpa, donde funge como escribiente en el bufete del escribano público León Vázquez. Poco a poco obtiene experiencia y se abre camino, hasta llegar a tener funciones como escribano del alcalde mayor, en esa época Narciso Mayol. Ya para 1820 se desempeña satisfactoriamente como defensor público y tiene una relación muy estrecha con su tío político Dionisio de Herrera, siendo asiduo visitante de su biblioteca, por entonces una de las más grandes de Centroamérica, y en tales funciones se encuentra cuando se declara la independencia de 1821. El 15 de septiembre se declara la independencia y casi al mismo tiempo se produce la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide. 28 llega el acta de independencia a Tegucigalpa, donde Dionisio de Herrera redacta otra acta confirmando la independencia y junto a Morazán y otros ciudadanos juran lealtad a la independencia. El 1 de julio de 1823 se declara la independencia absoluta y se declara la República Federal de Centroamérica. En 1824, Dionisio de Herrera es electo como jefe de Estado de Honduras y nombra a Morazán como su secretario de Estado, donde contribuye activamente a la gestión de Herrera. En este periodo, Morazán contrae nupcias con doña Josefa de Lastiri. Los conservadores, luego liderados por Manuel José Arce, intentan deponer a Herrera y sitian la ciudad de Comayagua. Morazán marcha a buscar refuerzos a Tegucigalpa, pero al volver es demasiado tarde. Herrera es depuesto y llevado preso a Guatemala. Morazán marcha a Ojojona y después de un corto periodo en la cárcel, huye hacia Nicaragua, donde organiza un pequeño ejército, y al volver a Honduras se enfrenta a las fuerzas de José Justo Milla en la célebre Batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827, regresando victorioso a Comayagua, donde es nombrado jefe de Estado. Luego es llamado por los salvadoreños y libera a El Salvador en 1828, de donde marcha a Guatemala y tras una serie de batallas entra triunfante a la capital en 1829. Sin embargo, a pesar de tener el poder en la mano, regresa a Honduras. Después de restablecer el orden federal, se realizan elecciones enfrentándose José Cecilio del Valle y Francisco Morazán, y resultando como vencedor Francisco Morazán, y es nombrado como presidente el 14 de septiembre de 1830. Morazán fue presidente de Centroamérica en 2 ocasiones. En segundas elecciones, Morazán y Valle se enfrentan de nuevo. En esta ocasión, Valle es el vencedor, pero fallece antes de tomar posesión del cargo, y consecuentemente el 14 de febrero de 1835 Morazán toma nuevamente el cargo de presidente. Entre las principales reformas
del gobierno de Morazán tenemos la Declaración de la Educación Laica, Gratuita y Obligatoria, estableciendo el método lancasteriano en las escuelas basado en tutores. También se adoptan medidas económicas de corte liberal. En materia jurídica se establecen los juicios por jurados, aunque nunca llegó a funcionar totalmente. Y por último también se establece el matrimonio civil sobre el religioso. Durante su periodo presidencial, Morazán tuvo muchos aciertos. Sin embargo, siempre tuvo oposición de los conservadores que pugnaban por el poder. Y en 1837 se produce una epidemia de cólera, la cual es utilizada por los conservadores para desacreditar a Morazán, con acusaciones tales como que sus fuerzas envenenaban el agua. Luego se produce la rebelión de Mita, que marca el inicio del resquebrajamiento de la federación. En todas estas instancias, Rafael Carrera es el instrumento utilizado por los conservadores para combatir a Morazán. El 30 de mayo de 1838, el Congreso Federal otorga la libertad a los estados para organizarse y abandonar el Pacto Federal. Asume pues la presidencia transitoria Diego Vigil. No obstante, el poder de los conservadores estaba firmemente enraizado y Morazán pues intenta restablecer el gobierno federal. Tras una serie de batallas, finalmente Morazán es derrotado por Rafael Carrera y en 1840 es obligado a exiliarse en Sudamérica, quedando así disuelta la federación. En 1841, y a petición de los ciudadanos liberales costarricenses, quienes sufrían bajo el despótico Braulio Carrillo, Morazán regresa a Centroamérica, formando un pequeño ejército. Le espera para atacarle un ejército comandado por Vicente Villaseñor, pero este hace alianza con Morazán en el llamado Pacto del Jocote, y en abril de 1842 Morazán es proclamado jefe de Estado de Costa Rica, devolviéndole así a los costarricenses los derechos violentados por Braulio Carrillo. Durante su gestión, Morazán continúa su tarea reformadora y entre sus más grandes obras se encuentra la fundación del Colegio Luis Gonzaga, que aún se encuentra en funciones en Costa Rica. Los conservadores de los demás estados forman entonces un ejército para marchar sobre Costa Rica, y en Cartago Morazán es traicionado y entregado a las nuevas autoridades ilegales del país. Tras esto y sin un juicio justo, Morazán es sentenciado a muerte y es fusilado el 15 de septiembre de 1842. A lo largo de su vida, Morazán dejó una profunda huella en Centroamérica, no solamente por sus acciones como gobernante y como militar, sino porque también dejó una memoria escrita. Entre sus textos encontramos cartas y decretos muy importantes en materia educativa. También tenemos cartas y proclamas de orden político, así como discursos y manifiestos patrióticos. Sobresalen entre sus textos el Manifiesto de David, en el cual hace un duro reclamo a los conservadores y también expresa sus ideales y reflexiona sobre los acontecimientos que marcaron su vida y su lucha por la Unión Centroamericana. Y no podemos dejar de lado su testamento, el cual dictó a su hijo apenas unas pocas horas antes de ser vilmente asesinado. En él expresa sus convicciones políticas, su amor a la patria grande, así como es una denuncia contra la injusticia que se hace contra él, y al mismo tiempo es un llamado a los centroamericanos a luchar por la patria. Durante la reforma liberal de Marco Aurelio Soto, se impulsó el imaginario colectivo de nuestros próceres, resaltando entre ellos la figura de Francisco Morazán, que es por hoy el modelo ciudadano comprometido con su patria y con la Unión Centroamericana.